La turbulenta situación política y social de Perú quizá ya no está tanto en los titulares internacionales como hace algunos años, pero no deja de ser impresionantemente convulsa. Tan solo en las últimas semanas, la presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en la capital y zonas aledañas, nombró a su séptimo ministro del Interior en medio de una crisis de inseguridad y convocó a elecciones para el año 2026 que también verán la reintroducción de un parlamento bicameral en el país. Esta semana, en la entrevista, queremos abordar estos temas y su trascendencia para el presente y futuro de la quinta economía de Sudamérica. Bienvenidos, los saluda Javier Arguedas en Berlín y hoy contamos con la compañía de Joseph Dager, historiador, analista político y profesor universitario, quien nos recibe desde la ciudad de Lima. Señor Dager, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a DW. Muchísimas gracias, Javier. Para mí un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. A usted quisiera comenzar preguntándole muy sencillamente qué se siente ser peruano y limeño también en estos días. Pues mucha inseguridad quizás era la primera reacción. Las últimas percepciones, las últimas encuestas dicen que aproximadamente entre 8 y 9 peruanos de cada 10 se sienten inseguros en esta ciudad. Probablemente sea uno de los problemas más acuciantes que vivimos los peruanos, concretamente los limeños, en estos momentos, ¿no? Una situación para la que acuden, por supuesto, al gobierno. Al mando del país está la presidenta Dina Boluarte, quien fuera la vicepresidenta de Pedro Castillo. ¿Cómo describiría usted el gobierno que actualmente rige Perú? Es un gobierno que yo creo que ha perdido la brújula, ha perdido el norte. Es un gobierno que tiene por principal objetivo durar, ¿no? Es un ejecutivo que hasta ahora tiene un pacto con el legislativo para gobernar. Es un caso un tanto raro en donde un ejecutivo que no tiene una bancada parlamentaria y sin embargo gobierna en coalición con el legislativo, pero es una coalición un tanto rara porque pareciera que quien realmente tiene la sartén por el mango es el legislativo. Es el legislativo con algunas fuerzas parlamentarias, como por ejemplo Fuerza Popular, que es el partido que reúne a la fuerza del fujimorismo, que pareciera estar detrás de varias de las decisiones que toma Dina Boluarte. Yo quisiera recordar, Javier, si me permite, que Dina Boluarte efectivamente formaba parte de la plancha presidencial del gobierno anterior, de Pedro Castillo, y formaba parte del partido político Perú Libre. Dina Boluarte formaba parte del partido político Perú Libre, más no Pedro Castillo. Pedro Castillo era un invitado del partido político Perú Libre. Y sin embargo, Dina Boluarte hoy gobierna sin seguir, por supuesto, ninguno de los principios del partido político Perú Libre, ni tampoco, por cierto, los que tenía Pedro Castillo. Más bien ha dado un cambio radical. Algunos dirán para bien, otros no, pero lo cierto es que Dina Boluarte está gobernando, no sé si con una clara ideología de derecha, pero gobierna, digamos, con un pragmatismo que básicamente lo que busca es ella poder durar en el gobierno y para eso tiene esta coalición con el legislativo. Y quizá para orientar a la audiencia, el partido Perú Libre se consideraba de izquierda o extrema izquierda, incluso según a quien se pregunte, y eso es lo que confunde tanto a las personas y también a nosotros los periodistas cuando vemos el caso que está sucediendo en Perú a veces. Usted dice que el gobierno de Dina Boluarte perdió la brújula, perdió el norte. ¿Lo tuvo a su criterio alguna vez? ¿Y cuál sería entonces esa visión país que tenía Dina Boluarte cuando llegó al poder? Bueno, Dina Boluarte en su primer discurso a la nación prometió una serie de cuestiones que iban en relación a recuperar justamente el norte y la brújula que aparentemente no habría estado en el gobierno de Pedro Castillo.
Indudablemente hay que reconocer que el gobierno de Pedro Castillo fue un gobierno que demostró muy pocas capacidades para gobernar. Quizás un buen final de ese gobierno fue ese fallido intento golpe de Estado que dio, ¿no? Es decir, yo soy un convencido que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, pero soy un convencido también que intentó dar un golpe de Estado porque el legislativo no lo dejó gobernar, y soy un convencido también que ese intento de golpe de Estado no tenía ninguna posibilidad de éxito. Y quiero decir que eso creo que representa muy bien el tipo de gobierno que ejerció Pedro Castillo, un gobierno muy poco eficaz porque no estaba, digamos, él muy preparado para ejercer el gobierno, pero muy poco eficaz también porque el legislativo no lo dejaba gobernar. Entonces Dina Boluarte dijo, ahora sí, ahora vamos a enderezarnos, vamos a enrumbarnos, y al principio tuvo todo el apoyo del legislativo, todo el apoyo de la prensa, todo el apoyo del empresariado, pero a las finales, 2 años después, nos encontramos con un país sumido en crisis, en una verdadera crisis de seguridad, en crisis sociales, con paros, con un problema económico que yo creo que está por venir. Entonces estamos ciertamente complicados y preocupados. Hablemos de esos temas urgentes, la crisis de seguridad que atraviesa el país, la mencionó usted en mi primera pregunta. ¿Cómo valora la decisión de militarizar Lima y la provincia adyacente del Callao? El estado de emergencia no es la primera vez que se toma. El estado de emergencia es una medida que no ha dado resultados, no ha dado resultados en los otros departamentos en los que se ha tomado. De hecho, el ministro del Interior, el ex ministro del Interior, quiero decir, al que Dina Boluarte tanto, pero tanto apoyó, tomó esta medida en varios estados, en varios departamentos del Perú, y no dio ningún resultado, y no creo que lo vaya a dar ahora. Estas medidas excepcionales fuera del sistema democrático que a veces algunos discursos radicales quieren tomar, en general no han demostrado, por lo menos en el Perú, resultados. Yo creo que ¿Qué medidas habría que tomar entonces? Sí. Yo creo que mirando a las elecciones futuras, y por supuesto a lo que hay que hacer ahora, pero mirando a las elecciones futuras también, aquellos candidatos no pueden, digamos, que quieran postular a la presidencia, no pueden pasar por alto esta situación. Pero son medidas que deben ser medidas integrales, que deben contemplar la reforma de la policía, que deben contemplar la reforma del sistema judicial, que deben contemplar, por supuesto, un cambio integral y no solamente paliativos como digamos, medidas como mano dura o estados de emergencia. Tiene que utilizarse, por supuesto, también la inteligencia y no estos frases como terrorismo urbano que no llevan a ningún sitio. O sea que desde su perspectiva el gobierno queda debiendo esas otras muchas medidas que tienen que tomarse simultáneamente para poder lograr la seguridad ciudadana que tanto aclama la población. Hablemos brevemente del Congreso que usted también menciona y donde usted también ha dicho que Perú avanza hacia el autoritarismo dominado justamente por el Congreso. Dina Boluarte va a convocar elecciones o las convocó para 2026 y Perú regresa al sistema bicameral, algo que los peruanos habían rechazado en un referendo en el año 2018. ¿Qué sentido tiene esa medida desde su perspectiva y cómo puede resolver, si es que lo hace, los problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo? Fíjese, Javier, si hablamos en lo personal, yo creo que volver a la bicameralidad, tener un Senado y tener una Cámara de Diputados, no es una mala idea.
Lo que sí creo que es una muy mala idea es volver a esa figura eh, habiéndose aprobado lo contrario por un referéndum y no consultarle a la gente si así lo quiere. Es decir, este Congreso ha decidido, volvamos a esa figura y seamos nosotros mismos, estos mismos congresistas que hemos aprobado eso, los que podamos postular a esa figura de senador. Y no le consultamos a la gente que hace 4 años dijo que no, o un poco más, no le consultamos si quiere o no quiere esa figura. Eso me parece que es burlarse de la población, eso me parece que no es respetar lo que la población dijo hace muy poco tiempo. Si ellos creen que esa es la solución, entonces empecemos una campaña de concientización, empecemos una campaña para convencer a la gente y decirle por qué esta es la mejor figura. Pero lo que no Pero puede ser... ¿cuáles son las razones que citan entonces? Perdón que lo interrumpa. Bueno, las razones que citan son que ellos creen que es lo mejor, que con una Cámara de Senadores efectivamente se va a poder pensar un poco más lo que dicen los diputados y se va a poder tener una mejor representación, cosa que con lo que han aprobado no es tan cierto. Pero en fin, ellos están asegurando una posible representación, porque lo que tampoco debería ser es que lo que ellos aprueban, ellos mismos puedan aprovecharse de eso, ¿no? Pero, en fin, lo que tenemos es que estos congresistas van a poder postular a estas nuevas elecciones, ¿no? Y claro, lo que está sucediendo ahora es que como Dina Boluarte tiene el 4% de aprobación de la población, el 4%, nunca antes hemos tenido una presidente o un presidente con esa aprobación. Ni siquiera el tan criticado Pedro Castillo llegó a estos números de aprobación. Tiene que apoyarse en el Congreso. Y el Congreso la apoya porque efectivamente, si la hubieran vacado antes, hubiera tenido que convocarse a elecciones y hubiera tenido que convocarse a unas nuevas elecciones y a un nuevo Congreso, y estos congresistas se hubieran quedado sin su diputación, ¿no? Que es su lo que puesto reclamaban congresal. también, que es lo que reclamaban también varios peruanos, sin duda alguna. Ahora, el Ejecutivo dice que va a adoptar medidas para hacer efectivo el equilibrio de poderes, esto en palabras del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. ¿Sabemos de qué tipo de medidas se trata y dónde queda aquí también el Poder Judicial? Bueno, no sabemos exactamente a qué medidas concretas se refiere el presidente del Consejo de Ministros. Hace muy poco el ministro de Justicia quiso dar una ley de medios un poco rara, ¿no? Tomar una medida para que los medios privados tuvieran la obligación de transmitir algunos logros y algunas obras del gobierno en temas de seguridad. No sé de qué manera puede haber ahí equilibrio de poderes, ¿no? El Poder Judicial está permanentemente, digamos, amenazado por las leyes que da el Congreso. El Congreso se niega a que el Poder Judicial pueda evaluar alguna de las leyes que da el Congreso. Se niega a que pueda hacer alguna de sus normas inaplicables por la autonomía de los jueces, ¿no? Esta figura que repiten mucho algunos de los congresistas, que el Congreso es el primer poder del Estado, curiosamente la repiten congresistas que han sido exmilitares, ¿no? Que están muy acostumbrados a esa jerarquía de poderes. El Parlamento efectivamente fue el primer poder del Estado cuando empezaba en el siglo XVII y XVIII la figura republicana, ¿no? Pero Sí. en una democracia moderna no hay primeros poderes del Estado, ¿no es cierto? Lo que existe es el equilibrio de poderes.
Efectivamente, esto mientras hoy conocimos la decisión de la justicia de anular el juicio precisamente contra Keiko Fujimori por la presunta financiación ilegal de su campaña. Brevemente, porque se nos agota el tiempo, ¿considera usted que hay una independencia del Poder Judicial? Aquí suceden varias cosas. En primer lugar, uno podría pensar que en efecto quizás el Ministerio Público pudo haber cometido algún exceso en este juicio y en otros, en el tiempo que se ha tardado en reunir pruebas, en la cantidad de testigos, en fin, ¿no? Pero también es cierto que este Congreso y el Tribunal Constitucional últimamente ha dado una serie de normativa que de alguna manera, digamos, enmarca al Poder Judicial a tener que fallar en este sentido. Es decir, lo que quiero decir es que este fallo no es únicamente porque este juicio es nulo por definición o porque los que están implicados en este juicio ya son inocentes o porque la Fiscalía lo hizo muy mal. Puede ser Sí. que se hayan cometido algunos excesos, pero la verdad es que en estos últimos años se ha dado una normativa que, digamos, ha enmarcado al Poder Judicial para fallar en este sentido. Señor Dager, es todo Una para lo que normativa tenemos dirigida. tiempo hoy. Sé que esto daría para muchísimo tiempo más. Lamentablemente se nos agota para este segmento, pero le agradezco muchísimo por estas apreciaciones, por este análisis y ojalá lo podamos consultar en una próxima ocasión. Joseph Dager, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y encantado para una próxima ocasión.